Todos de pie. Siéntense, por favor. Buenos días, otra vez. Ahora tenemos como oficial de audiencia al señor Felipe Rojas, a sustituir la oficial, la señora Viviana Becerra. Como he dicho, vamos ahora a pasar a las réplicas de las partes y de los participantes, cada uno con 7 minutos para su ponencia, empezando por el fiscal. Señor fiscal, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Esta Fiscalía comparte el dolor de las víctimas y quiere evidenciar las contradicciones argumentativas en que incurre la defensa en su presente alegación. Y además, demostrar y reafirmar cómo es que existe prueba suficiente para creer que hay motivos fundados de que el señor Luis Ángel del Pozo contribuyó de manera intencional y con conocimiento a los crímenes expuestos por esta Fiscalía. En primer lugar, señalar que esta Fiscalía nunca ha dicho que se le están imputando crímenes anteriores a la fecha de vigencia del Estatuto de la Corte en Blenda. Es más, esta Fiscalía ha sido enfática en señalar que desde el año 2007 hasta el final del periodo de noviembre del año 2011 se están imputando crímenes al señor Luis Ángel del Pozo. Asimismo, su señoría, y respecto de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, esta defensa señala que el GRUCA comete crímenes de competencia de esta Corte, puesto que no desconoce la operación Armonía Social. Señor fiscal, disculpe, a la sala no le había quedado claro. ¿Eso quiere decir que entonces la Fiscalía no está sosteniendo que la práctica de establecimiento con menores entre el año 2002 y el 1 de enero de 2007, que continuó después de la entrada en vigencia del Estatuto, es criminal? No está dentro de los cargos entonces. Su señoría, en primer lugar, esta práctica, a juicio de esta Fiscalía, es de per se, es una práctica contraria al derecho internacional. Sin embargo, los crímenes que se le están imputando son los que se continúan en ejecución desde el año 2007 en adelante. Es por eso, su señoría, que la Fiscalía en ningún caso imputa crímenes anteriores a la vigencia de este estatuto, sino que crímenes que se están cometiendo actual y en el momento preciso desde que entra en vigencia el estatuto en adelante. Con principio de ejecución a partir del 1 de enero de 2007. No, su señoría. O sea, efectivamente, el principio de ejecución en enero del año 2007, efectivamente hay crímenes de competencia de esta Corte que tienen ejecución instantánea y prolongada en el tiempo, y es por eso que esta Fiscalía los imputa desde esa fecha en adelante. Pero sigo, su señoría. Además, su señoría, de la defensa reconocer la operación Armonía Social y su aplicación, en este caso, también señala que el GRUCA posee una estructura altamente jerarquizada y basada en códigos explícitos. Y en este sentido debemos aclarar lo dicho por la defensa: estos códigos son disciplinarios y son estrictamente aplicados entre los miembros del GRUCA, sancionándose con la muerte a los miembros que incurran en acciones que no estén coordinadas por la dirigencia. Además, su señoría, aclarar a la defensa que esta Corte se ha pronunciado respecto a que para los crímenes de guerra se requieren requisitos comunes a los crímenes y no elementos de contexto, como señaló en la presentación de la defensa. Asimismo, su señoría, destacar que los criterios reiteradamente reafirmados por la defensa en la sentencia definitiva de Lubanga del año 2012 señala factores, pero en ningún caso señala que dichos factores sean taxativos y que sean copulativamente cumplidos al momento de evaluar la situación de un crimen de guerra. Es más, su señoría, el artículo 8, párrafo segundo, letra F del Estatuto de Roma, es más laxo que lo que nos pretende presentar la defensa. En este sentido, no es aplicable el protocolo adicional segundo, sino que basta por sí mismo el artículo 8, párrafo segundo, de letra F del Estatuto de Roma. Y en ese sentido, debemos señalar que aquí estamos en presencia de un conflicto intenso, puesto que aquí estamos en presencia de actos que no tienen en ningún caso la situación de esporádicos. Son actos prolongados en el tiempo, llevan más de un año de duración y han
han aumentado la cantidad de muertes producto de esta situación a 500 personas por mes. Es iluso considerar, su señoría, lo que nos pretende evidenciar la defensa. Considerar que los conflictos armados actualmente se disputan en batallas organizadas como nacían en el siglo XIX. Actualmente, los conflictos armados entre grupos se desarrollan sostenidamente en el tiempo y de la manera en la que se está ejecutando en el Departamento Caribe. Asimismo, su señoría, en este caso y respecto del crimen de guerra, no se requiere un nexo causal, como señala la defensa, sino que se requiere una relación funcional entre el contexto y la conducta desplegada. Y esto significa que quien comete la conducta actúe dentro del paradigma que significa el conflicto armado. En este caso, su señoría, como se señala, las menores son obligadas a transportar armamento y municiones al lugar previamente mandatados por el GRUCA. Y esto, su señoría, está dentro del paradigma del conflicto armado que sostienen con el Grupo del Sur. Es relevante destacar también, su señoría, que la situación de utilización activa en las hostilidades ha sido definida en Lubanga, en la sentencia definitiva de este año, de manera amplia. Y esto involucra, en primer lugar, un apoyo directo o indirecto a las actividades del grupo, pero también, su señoría, y como señaló mi colega en la primera parte de la exposición de la Fiscalía, un riesgo para las menores y que es relevante evaluar en este caso. Finalmente, y respecto de la responsabilidad, debemos recalcar que esta Fiscalía nunca imputó el estándar de sustancial que ha señalado la defensa de manera reiterada. Esta Fiscalía fue clara en comprobar cómo existen motivos fundados para creer que el señor Luis Ángel del Pozo contribuyó de manera a lo menos significativa, señalando incluso los factores dispuestos en la resolución de confirmación de cargos de Calixte Baruchimana. En ese sentido, su señoría, es que queremos dejar claro que la contribución que involucra cada uno de los hechos realizados por el señor Luis Ángel del Pozo, esto es, la contratación de servicios de seguridad, la facilitación de su hacienda y la planificación, coordinación y ejecución de la campaña mediática, es la contribución significativa que realiza a este grupo. En este sentido, su señoría, estos hechos van directamente relacionados a los crímenes. Y como señalé en mi primera parte, tanto como la contratación como la reunión en la Hacienda Miraflores van directamente vinculados a lo que es la Operación Armonía Social y a los crímenes específicos que se desarrollan en ellas. Y es más, la reunión en la Hacienda Miraflores, en la Hacienda La Perla, propiedad del imputado, es donde existen motivos fundados para creer que se planifica la campaña mediática. Finalmente, y respecto de la situación de la operación, o sea, de la campaña mediática que se ejecuta en Bandania, se debe señalar que esto también tiene un vínculo causal con los crímenes expuestos, puesto que aquí existe efectivamente un acuerdo previo entre el GRUCA y el imputado. Y este acuerdo previo se evidencia a partir de la relación que mantiene con el jefe del GRUCA y que se fue vastamente señalada en la exposición de la Fiscalía y que permite también sostener, en este caso, que el señor Luis Ángel del Pozo conocía la Operación Armonía Social, puesto que sabía de lo que se iba a tratar allí. Además, explica por qué el señor Luis Ángel del Pozo contribuye en el financiamiento al GRUCA y finalmente, su señoría, explica por qué reafirma su voluntad al realizar esta campaña mediática que buscaba encubrir claramente los crímenes. Por tanto, su señoría, solicitamos que se confirmen los cargos en contra del imputado, lo que dará pie a la etapa de juicio, en donde esta Fiscalía aprobará, más allá de toda duda razonable, que es responsable ante el derecho penal internacional, acabando así con la impunidad que hasta ahora lo ha beneficiado. Muchas gracias, su señoría. La sala ahora pasa la palabra a la defensa. Muchas gracias, honorable presidente y honorables magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares Sexta. De manera respetuosa, la representación de la defensa hará ejercicio de su derecho a la réplica. Esta exposición estará dividida en dos partes, la primera de ellas referida a la exposición en su totalidad realizada por la representación legal de las víctimas y la segunda estableciendo las particularidades respecto de la exposición que ha realizado la representación de la Fiscalía en su réplica. Con respecto a lo que ha establecido la representación de las víctimas, la representación de la defensa está consciente que existe la posibilidad de que participen los representantes legales a la luz del artículo 68.3 del Estatuto de Roma. Sin embargo, este también tiene limitaciones. Las limitaciones que son que esta representación legal haya demostrado los intereses legítimos de sus representados y asimismo el nexo que tienen sus representados con el daño, los cuales, honorables jueces, no han sido acreditados hasta el momento dentro de esta sala.
En primera medida, con respecto a lo que ha establecido del elemento contextual de crímenes de lesa humanidad, efectivamente, la representación de la defensa considera que existe una política que es incluso expresa a la luz de la plataforma fáctica del caso, pero esta política no tiene que ver con la comisión de conductas de prostitución forzada y esclavitud sexual, pues lo que nos encontramos es ante una práctica ancestral de entrega que bien puede ser reprochable a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, no constituye crímenes de lesa humanidad. En segunda medida, ¿cómo puede promover el señor Luis Ángel del Pozo la entrega de las menores a los miembros del Grupo del Caribe, cuando es claro, a la luz de la respuesta aclaratoria número 144, que de lo que habla es precisamente de los beneficios y de la disminución que ha habido de esta entrega, la promoción y el acceso al empleo y a la educación por parte de estas menores? Esto sí consta dentro de los hechos del caso y no son las conjeturas que ha realizado la representación de las víctimas en este punto. Con respecto a la Comisión de Crímenes de Guerra, la posición de la defensa aún considera que no existe un conflicto armado de carácter no internacional. Existe una situación de disturbios internos entre los cuales hay distintos grupos delictivos organizados, que honorables jueces no se está solicitando que se aplique el protocolo de Palermo, sino que por el contrario se haga una analogía y una interpretación de lo que es un grupo delictivo organizado y lo que no es un grupo armado organizado, en el entendido que estos grupos, ni el Grupo del Caribe ni el Grupo del Sur, tienen la capacidad para adelantar operaciones militares de manera sostenida y concertada. Honorables jueces, respecto de la exposición que ha realizado la Fiscalía, debemos resaltar 5 puntos. En primera medida, que los crímenes de ejecución instantánea efectivamente han sido reconocidos por parte de la Sala y en este punto considera la representación de la defensa que no ha tenido ni las salas de cuestiones preliminares ni las salas de juicios la oportunidad de hablar de los crímenes de ejecución continuada en el caso de crímenes de naturaleza sexual, tales como los pretende endilgar la Fiscalía de la Corte. La interpretación que se le solicita a esta honorable Sala que haga de los mismos es que no podrán conocerse aquellos que comenzaron a ser perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de Roma dentro del Estado de Blenda. En segunda medida, refiere la representación de la Fiscalía que no es necesario el elemento contextual de la existencia del conflicto armado para hablar, honorables magistrados, de la Comisión de Crímenes de Guerra. En este punto, el caso Luanga, tanto en confirmación de cargos como la única sentencia que ha proferido esta Corte, en su párrafo número 538, hace necesario que exista este contexto. Honorables jueces, la diferencia que existe en que la Corte Penal Internacional pueda conocer de delitos comunes a nivel interno y conozca crímenes internacionales es que cada uno de estos elementos y de los crímenes que son contenidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma tienen un elemento de internacionalidad que hace que la Corte tenga competencia. En el caso de crímenes de guerra, es que estas conductas se deben dar en el contexto y con ocasión de un conflicto armado, sea de carácter internacional como de carácter no internacional. En segunda medida, en cuarta medida, honorables jueces, la representación de la Fiscalía ha considerado que no es necesario este elemento de sustancialidad. Pues, honorables jueces, considera la representación de la defensa que la declinación de cargos a favor de Calixto Baruchimana, que en sala de apelaciones fue reiterada por unanimidad, considera que esta es la interpretación apropiada y en este punto es la más relevante que debe ser tenida en cuenta por esta sala para garantizar los derechos de nuestro defendido. En última medida, honorables jueces, ni la representación de la Fiscalía e incluso a partir de las opiniones presentadas por la representación legal de las víctimas, existe siquiera un indicio para poder hablar que existió un acuerdo previo entre los líderes del Grupo del Caribe y el señor Luis Ángel del Pozo para realizar la campaña mediática dentro del estado de Bandania. No podemos establecer que una simple relación de amistad que consta dentro de los hechos del caso entre el líder del Grupo del Caribe y el señor Luis Ángel del Pozo baste para establecer que existen motivos fundados para creer, entendidos como que nos permitan establecer que hay evidencia suficiente, que permitan una clara línea de pensamiento para decir que este acuerdo previo existió y por lo tanto no se pueden confirmar los cargos con base a este presunto acuerdo previo. Por último, honorables magistrados, la representación de la defensa considera que este tribunal, y a la luz del artículo 21.3, es un garante de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos, y por lo tanto no debe permitir que un inocente sea punido por ejercer los suyos. Honorables magistrados, por ello se les solicita la libertad inmediata del señor Luis Ángel del Pozo y que no se confirmen los cargos en su contra. Muchas gracias por su atención y con su venia me retiro. Muchas gracias, señor abogado de la defensa. Ahora la palabra está con la representante legal de las víctimas.
Muchas gracias. Honorables magistradas, honorable magistrado, la representación legal de las víctimas comenzará a efectuar el derecho a réplica. En este sentido, y en virtud de lo recientemente alegado por la defensa, es necesario aclarar que tal como surge de la respuesta aclaratoria número 85, que forma el material fáctico de este caso, las víctimas han sido individualmente reconocidas y legitimadas para intervenir en la presente audiencia de confirmación de cargos. Por otra parte, en lo mencionado en cuanto a la necesaria acreditación del daño, tal como la defensa ha mencionado directo por parte de las víctimas, es necesario destacar que la Sala de Apelaciones, en la decisión sobre participación de víctimas en el caso Lubanga, estableció que no es necesario acreditar un daño directo o indirecto, sino más bien un daño personal, el cual en este caso claramente ha sido acreditado a los honorables magistrados, en función básicamente de que los desplazados internos, esto es los 120.000 personas que debieron trasladar su residencia, lo han hecho obligados en virtud de las acciones desplegadas por este grupo criminal con el cual el señor Luis Ángel del Pozo mantenía estrechas relaciones y colaboraba. El establecimiento de menores de entre 12 y 17 años también se ha dado por acreditado en este caso en virtud de las 8.000 menores que aquí estamos representando, en función básicamente que el Grupo del Caribe no hizo más que promocionar implícitamente y usar, abusando de esta práctica ancestral y cultural, este contexto coactivo para poder así favorecer los intereses y las distintas funciones que debían realizar estas organizaciones. Si bien inicialmente esta práctica cultural de ofrecimiento de menores se daba en la República de Blenda, es necesario destacar que el grupo no hizo más que aprovecharse del temor y de la intimidación que el mismo grupo generó en los padres de estas menores para así receptar sistemáticamente menores y someterlas a distintos crímenes de carácter sexual dentro del Departamento Caribe y del Departamento Sur. Por otra parte, es necesario también destacar que también se encuentra acreditado el daño personal de los miembros de la comunidad Glander, tal como se ha explicado durante la alegación. Los miembros de la comunidad Glander se vieron afectados por la masacre desplegada por el Grupo del Caribe en la imposición e implementación de la Operación Armonía Social a sectores del interior del Departamento del Caribe. Por otra parte, es necesario también destacar que el señor Luis Ángel del Pozo conocía las actividades de este grupo criminal y que no se limitó su intervención, tal como lo menciona la defensa, a la prestación de un mero inmueble para realizar una reunión, sino que el señor Luis Ángel del Pozo conocía a tal punto las actividades criminales de este grupo criminal que no hizo más que llegar a prestar la casa para tomar una decisión trascendental. Y no solo ello, sino que además su participación estaba prevista en la reunión entre los máximos líderes de la organización, entre el gobernador del Departamento del Caribe y entre el secretario y el subsecretario de Policía departamental. En este sentido, es necesario destacar que casualmente, luego de que se dan a conocer estos hechos de establecimiento de menores, públicamente al remitirse por la República de Blenda el caso a este excelentísimo tribunal, se acuerda la realización de la campaña mediática. No ha sido un dato menor, ni tampoco es menos relevante que ocurra en dicha oportunidad, justamente por la necesidad que surge entonces de dar una buena imagen nacional e internacional de esta organización. Buena imagen que el señor Luis Ángel del Pozo intentó permanentemente efectuar a través de esta campaña mediática, brindando un barniz de legitimidad, tergiversando los hechos ocurridos en la comunidad Glander, como también la realidad de lo aconteció con las menores que se veían establecidas con los mismos. Existió entonces este acuerdo previo entre esta agrupación, de la que si bien el señor del Pozo no pertenecía formalmente, sí estaba vinculado totalmente a través de relaciones estrechas con los máximos líderes de esta organización. Honorables magistrados, la representación legal de las víctimas desea observar a esta excelentísima Sala de Cuestiones Preliminares Sexta que, en función de los fundamentos de hecho y de derecho vertidos durante esta exposición, es necesario y corresponde confirmar los cargos contra el señor Luis Ángel del Pozo. Y ello es así en función de la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia que fundamentan la participación de las víctimas en esta audiencia. Muchas gracias. Con la venia del tribunal, esta representación les cansa. Muchas gracias, señora abogada. Después de las ponencias de las partes de participantes, los magistrados nos retiraremos para deliberar en privado. Partes de participantes pueden también salir de la sala de audiencia. Son las 12:05, volveremos en 15 minutos a las 12:20. Muchas gracias. Señor oficial de audiencia. Todos de pie.